Bien, muchas gracias, Javier. Hemos podido escuchar 3 exposiciones diferentes de las empresas que el año pasado recibieron el galardón de la excelencia empresarial y además 3 empresas que trabajan en sectores muy distintos e incluso en entornos geográficos muy diferentes. La última que acabamos de escuchar, Becton Dickinson, trabaja en el medio rural en Fraga, en la parte oriental de Aragón. Forma parte de una gran multinacional y es hoy un referente en las tecnologías que tienen que ver con el mundo sanitario. Pero tenemos otra empresa que es la Salle Montemolín, de la que obviamente no se puede hablar ni se debe de conceptos como internacionalización, por ejemplo, porque el trabajo suyo es de una importancia y de una trascendencia enorme. Formar chicos y chicas para el futuro, trabajando con los profesores y las familias de los alumnos. Y finalmente, una empresa que en el mundo de la iluminación, en estos momentos en los que el concepto de ahorro energético de eficiencia está en el candelero y a la cabeza de muchas de las tecnologías físicas, pues AIFAL hace un trabajo muy importante. Por eso vamos en estos próximos 10 o 15 minutos a plantear algunas de las preguntas que los asistentes al foro han formulado y voy a hacer una selección de ellas. La primera es para Esther, que es la primera persona que ha intervenido y dice de esta manera: ¿cuáles crees que son las claves de la gestión que le han permitido a AIFAL alcanzar el éxito a nivel nacional e internacional? Tened capacidad de síntesis, por favor, para poder formular varias preguntas. Pues yo creo que la clave es la mejora continua, el intentar siempre mejorar en todos los aspectos. Somos insaciables. Llega un punto en que hay veces que nos criticamos a nosotros mismos porque siempre estamos, a pesar de ser una empresa muy pequeña y con unas capacidades limitadas debido a los que somos, siempre estamos pensando en qué podemos hacer o en qué podemos mejorar con unos niveles de exigencia, ya digo, que altísimos. Entonces, la mejora continua es, yo creo, que la clave de todo como para llegar a los objetivos que hemos conseguido y a todos los que tenemos que de momento se van consiguiendo. ¿Y crees tú, dado que una parte de vuestra competencia es conocida, se circunscribe a países asiáticos con una mano de obra en unas condiciones en muchos casos deplorables, con niveles retributivos muy bajos, ¿cómo creéis que sois capaces de competir con ellos y de tener una presencia relevante en ese mercado internacional ante lo que significan gigantes asiáticos como China, India, Camboya, Vietnam? Es muy difícil y sobre todo porque son multinacionales que han vendido ya su marca y a pesar de fabricar en esos mercados, pues tienen ya esa marca hecha y todo el mundo cuando lee, no puedo decir marcas, pero sabe o ve una marca ya le da igual cuál sea el origen de los componentes. Pero bueno, como he dicho antes en la exposición, intentamos diferenciarnos con una calidad, con unos certificados, dando producto de valor añadido que vaya a sitios concretos y con la personalización, dando un servicio. Intentamos luchar con las armas que nos da el ser pequeños, tener capacidad de maniobra y sobre todo apostar por dar eso, un servicio. Muy bien, gracias. Para Francisco Javier de la Salle, el profesorado es un elemento esencial dentro del sistema de calidad que además se circunscribe en este caso a la FQM. La pregunta de una de las personas aquí presentes es ¿cómo se logra incentivar al profesorado? ¿Hay algunas clave que podáis poner como ejemplo en el día a día para que el profesorado participe y se motive? Porque evidentemente dentro del concepto de responsabilidad social corporativa los trabajadores están en el centro de esa onda longitudinal que se genera a partir de ahí. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Bien, bueno, yo creo que, lo he intentado transmitir, que es haciéndoles partícipes de que son los auténticos, de que el proyecto educativo es de todos, o sea, no es del director que le toca estar o del responsable de calidad que lo impulsa, ¿no? Sino que tú, desde tu posición y también desde tu momento, pues qué puedes aportar para que esto vaya mejor, ¿no? Y de ti esperamos cosas, porque bueno, cada uno tenemos también pues diferentes talentos, ¿no? que podemos desarrollar. Entonces, bueno, pues igual también por
una vez que esto empieza a rodar, pues evidentemente son unos que son los líderes que van tirando del carro, pero pues esa división en grupos pequeños también que van moviendo diferentes actividades del centro hace que, bueno, pues que el verse también partícipes yo creo, de la toma de decisiones, el decir, bueno, pues esto que se nos ocurrió a nosotros, pues finalmente, pues bueno, aunque no ha sido exactamente así, pero se ha llevado a cabo, bueno, pues yo creo que eso hace que al final lo que se cuece en el colegio pues no es ni del equipo directivo que sale ahí en la foto ni del consejo de dirección, sino que, bueno, pues al final es de todos, ¿no? Por lo menos así es como lo intento impulsar yo también. O sea que... Y dado que vosotros, porque tenéis hasta secundaria inclusive Sí. como nivel, quiere decir eso que trabajáis con chicas y chicos de 3 a 16 años, por consiguiente el papel de las familias es muy importante a la hora de vertebrarse con los objetivos y de trabajar en sinergias de carácter evolutivo y positivo con vosotros. Entonces, ¿qué hacéis o qué habéis hecho para implicar a las familias y que comprendan la trascendencia del sistema de gestión de calidad FQM? ¿Cómo han respondido? ¿Qué puedes decirnos al respecto? Sí, pues también, igual en la presentación no ha salido, luego me he dado cuenta que además es un aspecto que antes hemos estado hablando. Bueno, tenemos dentro de lo que es la dinámica del colegio, pues tenemos muy en cuenta a lo que son las familias y las aportaciones que nos pueden hacer, aparte de que pueda haber un buzón físico de sugerencias donde nos pueden decir lo que a ellos se les puede ocurrir para mejora del colegio, y evidentemente somos 950 alumnos, más de 700 familias, con lo cual hay mucha gente que se le puede ocurrir alguna cosa para mejorar. Y también tenemos un sistema de participación que, por un lado, pues lo hemos heredado, pues unas comisiones culturales de padres que nos ayudan en diferentes actos y eventos que tenemos en el colegio a través de todo el curso. Y luego tenemos unas figuras específicas en cada clase a las que les damos cancha, porque una cosa es tener las figuras, pero luego darles cancha, ¿no? En cada clase, cada grupo de padres tiene unos representantes que llamamos madres, padres, delegados, y el equipo directivo nos juntamos 3 veces a lo largo del año con ellos, pues para hacer seguimiento de, bueno, pues nosotros les contamos pues algunas cosas que nos parece interesante contar, como por ejemplo participación en nuestro plan estratégico o darles cuenta de cuál es nuestro plan anual y recoger desde ellos qué es lo que, pues cuáles son sus inquietudes, qué es lo que verían que Muy bien. podíamos tirar. Muchas gracias. Javier Pardiño, una pregunta muy concreta, porque has hablado de la importancia de que el personal se involucre. ¿Qué piensas sobre esta reflexión que hace una de las personas asistentes? ¿Motivación de personal o contratación de personal motivado? Las dos cosas. Hay que motivar a los existentes y hay que contratar a personas motivadas. Ambas cosas son difíciles porque motivar, hay muchas circunstancias que rodean. Al final nos involucramos en rutinas, el día a día y hay que buscar elementos motivadores. Pero yo creo que cuando hay retos, cuando hay proyectos, cuando se ponen iniciativas que hace que se trabaje en equipo, que se trabaje contra un objetivo común, pues eso motiva en sí mismo. Y luego en la selección de personal nuevo, pues evidentemente hay que tratar de buscar a los que estén más motivados, que más ganas tengas, porque esto se contagia y al final hay que tratar de que ese virus vaya circulando por la empresa, ya que somos muchas personas, todos pasamos por altos y por bajos y la motivación nos la tenemos que ir contagiando entre todos. Fundamentalmente que se vea desde arriba, que los líderes marquen el punto de referencia, liderando con ejemplo, estando al frente de las iniciativas, ayuda a que el resto suceda de manera más fácil. Muy bien. Hay una segunda cuestión que alguien plantea. Has hablado de tecnología de vanguardia, obviamente, y la pregunta es, ¿vosotros en vuestra planta de Fraga hacéis algo de investigación o está centralizada en algunas de las plantas que una multinacional de vuestra extensión e implantación en el mundo tiene? ¿O cómo os planteáis esta vertiente en el sistema productivo que siempre hemos llamado I+D+I? Sí. ¿Se hace algo?
Sí, se hace, En sí. Fraga, quiero decir. Sí, porque al final las grandes compañías, salvo que tengan centros de desarrollo totalmente autónomos, lo que necesitan son los centros de manufactura para llevar a cabo las investigaciones y luego comprobar que es manufacturable todo aquello que pretenden, ¿no? Entonces nosotros, la suerte que tenemos es que participamos en muchos de ellos. Justo vengo ahora de un viaje en el que nos han dado un reconocimiento por innovación, ya que desarrollamos por primera vez un nuevo material como uno de los componentes para una de las jeringuillas que distribuimos a nivel mundial. Entonces, sí. Muy bien. Para terminar, hay muchas preguntas, pero apremia la sesión y la intervención del siguiente ponente. Luego, en todo caso, en el café posterior que habrá a media tarde, si alguna de las personas tiene interés en dirigirse a cualquiera de nuestros ponentes, puede hacerlo. Una última pregunta para los tres que os planteo yo. En estos momentos, habéis conseguido un reto muy importante, la implantación de la FQM. En la vida, como en el mundo del alpinismo, uno se plantea a veces conseguir una cumbre, unas veces se llega, otras no, y hay circunstancias enrevesadas que lo impiden y a veces hay que esforzarse y volver a intentarlo. El objetivo de los 500 puntos en la FQM es un objetivo estratégico en el medio o largo plazo que vuestras tres organizaciones se planteen como culmen, si pudiera llamarse así, de la excelencia, como esa cumbre a la que aspirar. Esther. Sí, desde luego. Nosotros esto es una carrera de fondo. Empezamos con el premio a la excelencia, ahora es el más 400 y el siguiente paso es el 500, desde luego. Muy bien, gracias. ¿Vosotros? Por supuesto. He nombrado dentro de nuestra organización, ya hay varias, en el nombrado del colegio, las hay del Pilar de Alfaro, que ya tiene el más 500. Por lo tanto, es una línea estratégica a nivel de institución y nosotros vamos a seguir mejorando y llegará. No puedo decir que no, ¿verdad? No, evidentemente. Nosotros también tenemos que mejorar y en esta mejora continua es alcanzar los 500 y lo que venga después. Bueno, os lo deseamos, os felicitamos por el trabajo que habéis hecho y creo compartir con todos y todas los presentes aquí la satisfacción y el enorgullecimiento de tener empresas como vosotros que nos sitúan Aragón en la cabeza de eso que hemos llamado como el lema de este foro, en retos de futuro y competitividad en nuestro modelo productivo. Muchas gracias a todos y hemos terminado.